En los albores de la era eléctrica nos encontramos con un problema fundamental, la distancia. Transportar energía de forma eficiente a lo largo de grandes trayectos era sencillamente una barrera, tanto física como económica. En este análisis vamos a desgranar, paso a paso, el cambio tecnológico que consiguió romper esa barrera, sentando las bases de la red eléctrica que hoy damos por sentada. Bien, para estructurar nuestro análisis vamos a seguir un orden lógico. Primero abordaremos el problema de la distancia. Después nos detendremos en los experimentos de Marcel Duprez. Veremos cómo la corriente alterna surge como la solución, su prueba de fuego en Laufen-Frankfurt y finalmente su consolidación industrial en las cataratas del Niágara. Empecemos, pues, por el principio. Para valorar la magnitud de la solución que supuso la corriente alterna, es crucial entender primero la naturaleza del problema, y ese problema residía en los límites intrínsecos de los primeros sistemas eléctricos, basados íntegramente en la corriente continua. Pensemos en cómo funcionaba esto en la práctica. En los inicios, la generación y el consumo tenían que estar literalmente pegados. Un ejemplo claro es el sistema implementado por Siemens en Berlín. Las centrales eléctricas debían instalarse en el mismo centro de las ciudades. Esto, como es lógico, generaba problemas. Por un lado, la oposición de tener industria pesada en zonas residenciales, y por otro, una limitación drástica del alcance. El suministro eléctrico era un privilegio de unas pocas manzanas, dejando fuera a la inmensa mayoría. El núcleo del problema era un principio físico ineludible: el efecto Joule. La fórmula es clara. Las pérdidas de potencia son proporcionales a la resistencia del conductor, R, multiplicada por el cuadrado de la intensidad, I. Y aquí está la clave, en ese cuadrado. Esto significa que si duplicamos la intensidad de la corriente, las pérdidas no se duplican, se cuadruplican. Es una relación exponencial que hacía en la práctica inviable transportar grandes potencias a largas distancias. La energía, sencillamente, se disipaba como calor en el propio cable. Sobre el papel, la solución teórica parecía sencilla. Si para una misma potencia aumentamos la tensión, la intensidad disminuye. Y si la intensidad disminuye, las pérdidas se reducen de forma cuadrática. Perfecto. Pero aquí surgía el gran dilema de la corriente continua. Los aparatos de la época, principalmente las lámparas de incandescencia, funcionaban a tensiones muy bajas, del orden de 110 voltios. Y no existió un método eficiente para transformar la tensión de la corriente continua. Esto obligaba a que todo el sistema, generación, transporte y consumo, tuviera que funcionar a la misma tensión baja. Una tensión terriblemente ineficiente para el transporte. Bien, a pesar de estas limitaciones que parecen insalvables, hubo quien intentó llevar la corriente continua hasta sus últimas consecuencias. Hablamos del ingeniero francés Marcel Duprez, cuyos experimentos buscaron, precisamente, empujar los límites teóricos y prácticos de esta tecnología. Los experimentos de Duprez son la crónica de un esfuerzo titánico contra las leyes de la física. Fíjense en la progresión. En 1882, en Múnich, logra transportar energía a lo largo de 57 kilómetros, pero con un rendimiento bajísimo, de apenas el 22%. Al año siguiente, en distancias más cortas, consigue mejorar esos números. 48% en París, 62% en Grenoble. Pero la prueba definitiva, su ensayo más ambicioso de Creil a París, confirma las sospechas. 50 kilómetros y solo un 45% de eficiencia. La conclusión era inevitable. La corriente continua había tocado techo. Vamos a analizar con más detalle el experimento de Múnich de 1882. Fue una demostración de cara al público, muy mediática. Se empleó una máquina tipo Gram como generador en Miesbach, que enviaba electricidad a una tensión de entre 1500 y 2000 voltios a través de 57 kilómetros de cable de telégrafo. En Múnich, otra máquina idéntica, funcionando como motor, accionaba una bomba de agua para una cascada artificial. Sonaba espectacular, pero técnicamente fue un fracaso. El rendimiento, como hemos dicho, apenas llegaba al 22%, y las averías eran constantes. El punto débil, el talón de Aquiles, era el colector. Ese componente mecánico giratorio, esencial en las máquinas de continua, cuyo aislamiento simplemente no podía soportar las altas tensiones requeridas. La experiencia de Creil a París fue de otra magnitud. Ya no era una demostración, sino un ensayo industrial en toda regla, financiado nada menos que por la banca Rothschild. El objetivo era muy ambicioso: transportar 200 caballos de vapor a lo largo de 50 kilómetros. Para ello se diseñaron generadores específicos capaces de alcanzar tensiones de hasta 6.500 voltios. El resultado fue un rendimiento medio del 45%. El informe final de la comisión fue claro: sí, técnicamente era posible, pero la complejidad y las limitaciones intrínsecas del sistema eran enormes. Y mientras Duprez se esforzaba en exprimir la corriente continua hasta su límite, en paralelo estaban haciendo una tecnología completamente distinta, una que ofrecía una solución no solo más eficiente, sino mucho más elegante.
La pieza central de este nuevo paradigma es el transformador. Desarrollado por los ingenieros húngaros Deri, Cipernovsky y Blasi, era una auténtica revolución. Hablamos de una máquina estática, sin partes móviles, que se fundamenta en la ley de inducción de Faraday. Su función es simple pero potentísima: elevar o reducir la tensión de la corriente alterna con unas pérdidas mínimas, con una eficiencia altísima. Ahora bien, tiene una condición fundamental: solo funciona con una corriente que varía en el tiempo. Es decir, únicamente con corriente alterna. La aparición del transformador cambia las reglas del juego por completo. Veámoslo en perspectiva. En un sistema de continua, la tensión es la misma en todo el circuito: generación, transporte y consumo. Es un sistema rígido. Con la alterna, en cambio, se introduce una flexibilidad total. Se puede generar a una tensión segura y manejable. Luego, un transformador la eleva a niveles altísimos para un transporte ultraeficiente a larga distancia. Y en el punto de consumo, otro transformador la vuelve a reducir a una tensión segura para el uso final. Cada etapa, por primera vez, podía optimizarse de forma independiente. Pero para que el sistema de corriente alterna fuese una solución completa, faltaba una pieza crucial. Se podía generar, transformar y transportar, pero ¿cómo se usaba de forma eficiente? La respuesta llegó con el desarrollo de un motor de corriente alterna que fuera robusto y práctico: el motor de inducción. Con esta invención, el ecosistema de la corriente alterna estaba por fin completo. Ahora era posible no solo generar y transportar, sino también consumir la energía de forma eficiente, todo dentro del mismo sistema. Llegamos a un momento decisivo. A finales del siglo XIX, la llamada Guerra de las Corrientes estaba en su apogeo. Hacía falta una prueba definitiva, una demostración a gran escala que zanjara el debate. Y el escenario para esa prueba fue la Exposición Internacional de Electrotecnia de Frankfurt, en el año 1891. Analicemos las especificaciones de esta prueba, porque los números son sencillamente apabullantes para la época. Se transmitieron 240 kilovatios a lo largo de 175 kilómetros, más del triple de la distancia de los mejores experimentos de Depré. La tensión de línea fue de 15.000 voltios. Y aquí viene otra clave: utilizando un sistema de corriente alterna trifásica. ¿El resultado? Un rendimiento del 75%. 75% en 175 kilómetros. Comparemos esto con el 45% de Depré en 50 kilómetros. No había debate posible. La superioridad técnica era abrumadora. La genialidad no estaba solo en los componentes, sino en la arquitectura del sistema. Fue diseñada por el ingeniero Michael von Dolivo-Dobrowolski y se basaba, como hemos dicho, en la corriente trifásica. Si observamos el esquema, vemos que tanto el generador como los transformadores y las cargas empleaban una conexión en estrella. Esta configuración es fundamental, ya que proporciona un punto neutro estable y permite operar con dos niveles de tensión distintos: el de fase neutro y el de fase-fase. Este diseño se convirtió, de facto, en el estándar para la ingeniería de potencia que ha llegado hasta nuestros días. El éxito de una transmisión como esta dependía, por supuesto, de un hardware a la altura. Y lo era. El corazón del sistema era el generador trifásico, construido por la empresa suiza Oerlikon bajo la dirección de un ingeniero clave, Charles Brown. Era una máquina de 32 polos que operaba a 150 revoluciones por minuto. Este alternador, junto con los transformadores y los motores de inducción que diseñó el propio Dolivo-Dobrowolski, constituyó un sistema perfectamente integrado que funcionó sin fisuras, dejando atónitos a los expertos de todo el mundo que asistieron a la demostración. Laufen Frankfurt fue la demostración técnica irrefutable, pero para que la corriente alterna pasara de ser un éxito de exposición a ser el estándar industrial global, hacía falta un proyecto de una escala nunca antes vista, un proyecto que demostrara su viabilidad comercial y su fiabilidad a largo plazo, y ese proyecto se iba a llevar a cabo en Norteamérica, en un lugar icónico, las Cataratas del Niágara. Pero incluso con la evidencia de Frankfurt sobre la mesa, la batalla no estaba ganada. La resistencia de parte de la élite científica era enorme. Un ejemplo paradigmático es el de Lord Kelvin, una de las mayores autoridades de la física de su tiempo y presidente de la Comisión Internacional para el Proyecto del Niágara. Su oposición fue frontal. Llegó a decir en un famoso telegrama que confiaba en que se evitara el gigantesco error de adoptar la corriente alterna. La consideraba peligrosa y poco fiable frente a la ya aprobada corriente continua. El gran impulsor de la corriente alterna en Estados Unidos fue George Westinghouse. Su movimiento estratégico fue adquirir las patentes del motor polifásico de Nikola Tesla. Con esa tecnología en su poder, Westinghouse montó una impresionante demostración de un sistema de corriente alterna completo en la Exposición Universal de Chicago de 1893. Aquella demostración, que mostraba generación, transmisión y todo tipo de motores funcionando, fue la prueba definitiva que convenció a los inversores y fue absolutamente clave para que su compañía, Westinghouse, ganara el codiciado contrato del Niágara.
La construcción de la central, que se llamó Central Adams, fue una obra de ingeniería faraónica para la época. Los generadores se terminaron de instalar en 1895 y en noviembre del 96 se alcanzó el hito definitivo. La energía generada en las cataratas empezó a fluir, alimentando la industria de la ciudad de Buffalo, situada a 32 kilómetros de distancia. La visión de transmitir energía a gran escala se había materializado. Hablemos de cifras para entender la escala de este proyecto. La central del Niágara alcanzó una potencia instalada total de unos 30 megavatios, gracias a sus 8 gigantescos generadores de 5.000 caballos de vapor cada uno. Este proyecto no fue solo el triunfo definitivo de la corriente alterna, fue algo más. Estableció el modelo de los grandes sistemas eléctricos centralizados que definiría el siglo XX. Grandes centrales de generación, transmisión a alta tensión y distribución a los centros de consumo. Ese es el modelo que nació allí. Y así fue como la corriente alterna se convirtió en el estándar. Pero la historia de la tecnología a menudo es cíclica. Hoy, más de un siglo después, vemos un resurgir del interés en la transmisión en corriente continua, pero a muy alta tensión, lo que conocemos como HVDC, para responder a los nuevos desafíos energéticos. Y esto nos lleva a plantear una pregunta final. ¿Podríamos estar hoy, de nuevo, al borde de un cambio de paradigma en nuestra red eléctrica, similar a aquel que le dio forma hace más de 100 años?